Había una vez en un pequeño pueblo una anciana llamada Doña Inés. Doña Inés era conocida por su amor por los colores y su pasión por los listones. Vivía en una modesta casa rodeada de jardines llenos de flores de todos los tonos imaginables. Cada día doña Inés se dedicaba a tejer hermosos lazos y moños con listones que encontraba en el mercado. Su tienda estaba llena de estos coloridos adornos y los niños del pueblo solían visitarla para elegir sus favoritos. Un día, mientras doña Inés estaba ocupada en su taller, llegaron dos ratones traviesos, Fisgón y Escorredizo. Estos ratones eran curiosos y siempre estaban en busca de aventuras. Al ver los brillantes listones de doña Inés, sus ojos se iluminaron. Querían llevarse algunos para decorar sus madrigueras. Fisgón, el ratón más astuto, olfateó los listones y dijo: Escurridizo, ¿qué color te gusta más? Escurridizo, un ratón más tímido, respondió: Me encanta el azul. Pero cuando Fisgón buscó en la tienda de doña Inés, no encontró ningún listón azul. No hay listones azules aquí, susurró. No te preocupes, dijo Fisgón. Probemos con el verde. Pero tampoco había listones verdes. Así continuaron mencionando diferentes colores, rojo, amarillo, rosa, pero ninguno estaba disponible. Los ratones se sintieron frustrados. Mientras tanto, doña Inés observaba a los ratones desde su esquina. Le parecía divertido ver cómo buscaban listones. Finalmente salió de su taller y les preguntó: ¿Qué están buscando, queridos ratones? Fisgón y Escurridizo explicaron su dilema. Doña Inés sonrió y les dijo: No se preocupen, tengo algo especial para ustedes. Abrió un cajón secreto y sacó un listón multicolor. Este es para ustedes, les dijo. Es un regalo. Los ratones estaban encantados. Se llevaron el listón y corrieron hacia su madriguera. Pero antes de irse, Fisgón le preguntó a doña Inés: ¿Por qué tienes tantos listones de colores? Doña Inés respondió: Porque cada color representa una emoción, una alegría o un recuerdo. Los listones me recuerdan que la vida está llena de cambios y sorpresas. Los ratones asintieron y se fueron. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, dos seres diminutos llamados Kif y Kof también entraban en un dilema. Vivían en un laberinto y solían disfrutar de un gran queso que encontraron en una habitación secreta. Pero un día el queso desapareció. Kif y Kof se resistieron al cambio y esperaron a que el queso regresara mágicamente. Los ratones, en cambio, se adaptaron, usaron su olfato para encontrar más queso en el laberinto. Aprendieron que el cambio es inevitable y que debemos buscar nuevas oportunidades. Kif y Kof al final también encontraron más queso, pero se dieron cuenta de que no podían aferrarse al pasado. Así la historia de Doña Inés y los ratones se convirtió en una fábula que enseñaba a los niños del pueblo sobre la importancia de adaptarse al cambio y perseguir sus sueños. Y doña Inés siguió tejiendo sus listones, recordando que cada color tenía su propio significado y que la vida estaba llena de sorpresas y alegrías. Y es así como en algunas ocasiones podemos recordar un color a través de una lectura, una imagen o un olor. Pues ya estamos con esto de quién se ha llevado mi queso nuevamente. Estamos con la narración y continuamos. Probablemente el queso que está cerca es posible que lo consideren detrás de la pared. Al día siguiente, Hem y Jao regresaron provistos de herramientas. Hem sostenía el cincel que Jao golpeaba con el martillo hasta que tras no poco esfuerzo lograron abrir un agujero en la pared del depósito de queso. Se asomaron al otro lado, pero no encontraron queso alguno. Se sintieron decepcionados, pero convencidos de poder solucionar el problema. Así que a partir de entonces empezaron a trabajar más pronto y más duro y se quedaron hasta más tarde.
Pero al cabo de un tiempo lo único que habían conseguido era hacer un gran agujero en la pared. Howe empezó a comprender la diferencia entre actividad y productividad. Es decir, podían haber estado ocupados con una actividad, es decir, haciendo un agujero en la pared, pero no fue nada productivo porque aunque atravesaron del otro lado, pues no había nada, ¿no? Que a diferencia de que si hubiera sido en el suelo, quizás hubieran sacado petróleo, ¿no? Quizá debíamos limitarnos a permanecer sentados aquí y ver qué sucede, sugirió Gen. Tarde o temprano tendrá que devolver el queso a su sitio. Howe deseaba creerlo así, de modo que cada día regresaba a casa para descansar y luego volvía de mala gana al depósito de queso Q en compañía de Gen. Pero el queso no apareció nunca. A estas alturas los liliputenses ya comenzaban a sentirse débiles a causa del hambre y el estrés. Howe estaba cansado de esperar, pues su situación no mejoraba en lo más mínimo. Empezó a comprender que cuanto más tiempo permanecía sin queso, tanto más difícil sería la situación para ellos. Howe sabía muy bien que estaba perdiendo su ventaja. Finalmente un buen día Howe se echó a reír de sí mismo. Fíjate, seguimos haciendo lo mismo de siempre, una y otra vez. Y encima nos preguntamos, ¿qué no mejoramos las cosas? Si esto no fuera tan ridículo, hasta resultaría divertido. Howe no le gustaba la idea de tener que lavarse de nuevo a explorar, lanzarse de nuevo a explorar el laberinto, porque sabía que se perdería y no tenía ni la menor idea de dónde podía encontrar queso. Pero no podía evitarse de reírse de su estupidez al comprender lo que estaba haciendo su temor. ¿Dónde dejamos las zapatillas de correr?, le preguntó Gen. Tardaron bastante en encontrarlas porque cuando habían encontrado queso en el depósito de queso Q, las habían arrinconado en cualquier parte creyendo que ya no volverían a necesitarlas. Cuando Gen vio a su amigo calzándose las zapatillas, le preguntó: ¿No pensarás en serio en volver a intentar internarte en ese laberinto, verdad? ¿Por qué no te limitas a esperar aquí conmigo hasta que nos devuelvan el queso? Veo que no entiendes nada, contestó Howe. Yo tampoco quise verlo así, pero ahora me doy cuenta de que nadie nos va a devolver el queso de ayer. Ya es hora de encontrar queso nuevo, pero ¿y si resulta que allí fuera no hay ningún queso?, replicó Hem, y aunque lo hubiera, y si no lo encuentras, pues no sé, contestó Howe. Él también se había hecho esas mismas preguntas muchas veces y experimentó de nuevo los temores que le mantenían donde estaba. ¿Dónde tengo más probabilidades de encontrar queso? Aquí en el laberinto, se preguntó a sí mismo. Se hizo una imagen mental, se vio a sí mismo aventurándose por el laberinto con una sonrisa en la cara. Aunque esta imagen le sorprendió, lo cierto es que le hizo sentirse bien. Se imaginó perdiéndose de vez en cuando en el laberinto, pero experimentando la suficiente seguridad en sí mismo de que encontraría finalmente queso nuevo y todas las cosas buenas que lo acompañaban, así que finalmente hizo acopio de todo su valor. Luego utilizó su imaginación para hacerse la imagen más verosímil que pudiera concebir, acompañado por los detalles más realistas de sí mismo al encontrar y disfrutar con el sabor del queso nuevo. Se imaginó comiendo sabroso queso suizo con agujeros, queso cheddar, pero no cualquier queso, el queso del brillante, queso del color anaranjado, de ese que le vacías a los nachos, de ese mero, de ese que traen las hamburguesas, de ese mero, quesos estadounidenses, pero además de eso, mozzarella italiana y el maravilloso pastoso camembert francés. Y en eso despertó, porque entonces oyó a Gen decir algo y tomó conciencia de hallarse todavía en el depósito de queso Q. A veces las cosas cambian y ya nunca más vuelven a ser como antes, dijo Howe, y parece ser una de esas ocasiones. Así es la vida. Sigue adelante y nosotros deberíamos hacer lo mismo.
Hao miró a su demacrado compañero y trató de infundirle sentido común, pero el temor de Hem se transformó en cólera y no quiso escucharle. Hao no tenía la intención de ser grosero con su amigo, pero no pudo evitar echarse a reír ante la estupidez de ambos. Mientras se preparaban para marcharse, empezó a sentir más animado, sabiendo que finalmente había logrado reírse de sí mismo, dejar atrás el pasado y seguir adelante. Hao se echó a reír con fuerza y exclamó: "Es hora de explorar el laberinto". Hem no se rió ni dijo nada. Antes de partir, Hao tomó una piedra pequeña y afilada y escribió un pensamiento muy serio en la pared, para darle a Hem algo en lo que pensar. Tal como era su costumbre, trazó incluso un dibujo de queso alrededor, confiado en que ésta le ayudaría a Hem a sonreír, a tomarse la situación más a la ligera, seguirle en la búsqueda de queso nuevo, pero Hem no quiso mirar lo escrito que decía: "Si no cambias, te puedes extinguir". Supongamos que ese no es un pedazo de queso extinto, sino más bien que es un dinosaurio. Y es que, bueno, a veces uno se pregunta cómo llegamos hasta aquí. Y no es que hayan llegado en dinosaurio o en moto, sino más bien por el conformismo, ¿no? Luego, Hao asomó la cabeza por el agujero que había abierto y miró ansioso hacia el laberinto. Pensó en cómo habían llegado a esa situación sin queso. Pues si no fue ni en dinosaurio ni en moto, pues fue por el conformismo. Durante un tiempo había creído que bien podría no haber nada de queso en el laberinto, o que quizá no lo encontrara. Esas temerosas convicciones no hicieron sino inmovilizarlo y anularlo. Sonrió. Sabía que interiormente Hem seguía preguntándose: ¿quién se ha llevado mi queso? Pero Hao, en cambio, se preguntaba: ¿por qué no me levanté antes y me moví con el queso? Es decir, ve en busca del queso, lo que hicieron los ratones. En el momento que no vieron queso, pues apoyados por su olfato, se fueron siguiendo el queso. Al empezar a internarse en el laberinto, miró hacia atrás en dirección al lugar en donde había venido y donde tantas satisfacciones había encontrado. Casi notaba como si una parte de sí mismo se sintiera atraído hacia atrás, el territorio que le resultaba familiar. A pesar de que ya hacía tiempo que no encontraba allí nada de queso, Hao se sintió más ansioso y se preguntó si realmente deseaba internarse en el laberinto. Escribió una frase en la pared por delante de él y se quedó mirándola fijamente durante un tiempo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Es decir, sin miedo al éxito. Porque pues es muy importante preguntarse qué haría uno si no tuviera miedo, ¿no? Aunque pues tampoco te puedes confiar tanto, porque si le pierdes el miedo a todo, creo que en verdad estarías en verdaderos problemas, ¿no? Así mero. Pero, en fin, eso lo dejamos para la reflexión. Hasta ahí se queda. Y recuerden, nada de nostalgias, porque lo que vieron al principio era más que evocar las nostalgias, como cuando eh, éramos jóvenes y éramos felices al ver al buen Mohamed metiendo goles, pero un día todo se acabó y tuvimos que empezar a buscar el queso. Tuvimos que empezar a buscar aquello que nos hacía felices. Tuvimos que empezar a buscar ese listón de colores que ahora es un listón amarillo al que le llamamos queso. Así que ánimo y que encuentren su listón que les quede, ¿no?